¿Cuántos tienen expectativas que el Señor en este día les va a hablar? No fue muy convencido, ¿no? Pero vamos a preguntarlo de nuevo. ¿Cuántos tienen expectativas de que el Señor les va a hablar? Amén. Y tienen un corazón dispuesto para oír al Señor. Así que voy a invitar a que podamos tener nuestra Biblia, la palabra del Señor en el libro de la carta a los Hebreos, capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 1 hacia adelante. La carta a los Hebreos, amada iglesia, es una carta que debemos prestarle mucha atención como creyentes, porque el escritor, que se desconoce con exactitud quién es el escritor, muchos lo atribuyen a Pablo por la forma literaria que escribe la carta, pero en realidad no hay certeza y entonces es una carta que no tiene autor como las otras, ¿no? Pero como una carta que está en el canon de la palabra del Señor, la iglesia debe de prestar su máxima atención, porque en estos 13 capítulos que tiene la carta vamos a encontrar a Dios hablando a la iglesia y haciendo transitar a la iglesia de lo que era y de lo que ahora es. Diga conmigo, de lo que era y de lo que ahora es. La carta nos va a enseñar de todo lo que tenía que ver en el viejo y en el antiguo pacto. Todo aquello que Dios fue mostrando en tipo y sombras. Dice el capítulo 8, 9, no me acuerdo exactamente el versículo, que todo lo que se vivió en el antiguo pacto era una sombra de lo que iba a venir, de lo que iba a ser manifestado en la persona de su Hijo. Por eso que el escritor, y ya vamos a leer los pasajes, solamente quiero hacer un contexto de la carta. El escritor siempre nos va a sacar de lo que Israel disfrutó, de donde estuvo, de lo que vivió, y ahora lo que la iglesia tiene como una obra consumada, como un hecho consumado, y este hecho consumado fue en Cristo Jesús. Entonces el escritor nos va a sacar de ciertas ideas, de ciertos conceptos, incluso religiosos, nos va a sacar de allí y nos va a decir, ahora esto es lo que tenemos. Que todo lo que pasó en el Antiguo Testamento, Antiguo Pacto, apuntaba, señalaba, marcaba a una sola dirección. Y esa dirección solamente estaba en la persona de Jesucristo. Entonces, cuando leemos una carta como esta, una carta por lo demás escrita a judíos que estaban siendo perseguidos, pero que en el fondo, aunque eran judíos perseguidos, todavía tenían algunos conceptos judaizantes, alguna cultura que querían traer a su liturgia, a su estilo de vida. Fue muy parecido a lo que le pasó a las iglesias en Galacia. Pablo tiene que corregir a las iglesias y le dice, ustedes corrían bien, ¿quién los estorbó? ¿Qué pasó con ustedes? Comenzaron también entendiendo el evangelio, la gracia, entendiendo quién es Cristo, pero poco a poco comenzó a introducirse maestros judaizantes y comenzaron a volver a Israel, a traerlo a los judíos al peso de la ley, un peso que siempre trae carga, siempre trae estructuras humanas y no nos deja vivir realmente en la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pablo corrige las iglesias en Galacia. Constantemente les está diciendo, ustedes estaban bien, ustedes corrían bien, ustedes lo estaban disfrutando, pero ¿quién les volvió a decir que el evangelio se trataba de obras o de ley? No recuerdan que el evangelio ahora es una verdad, es una realidad que solo puede operar en el corazón de un hijo de Dios por la obra que Cristo hizo en la cruz. Entonces Pablo corrige a las iglesias y de alguna manera Hebreos es exactamente lo mismo. La diferencia que Hebreos nos va a posicionar gloriosamente en lo que usted y yo hoy día tenemos en Cristo Jesús. Entonces digo este contexto porque cuando leemos nosotros el capítulo 4 tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. Razón tenía el profeta Oseas cuando él dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Yo les hago una pregunta a aquellos que han estudiado la cultura judía,
aquellos que han estudiado la doctrina de cómo Israel en el Antiguo Testamento vivían guardando la Escritura. Yo les hago una pregunta. ¿Les faltaba conocimiento a Israel? Cuando Dios le dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento, ¿les faltaba conocimiento? En rigor no les faltaba conocimiento. Para Israel, para los judíos, estudiar la Biblia era una cuestión sagrada, obligada. Dios lo había dicho en Deuteronomio, incluso a los niños les vas a repetir, estando en las casas, en las calles, repítele, átalas a tu cuello, repite la Escritura, vuelve a repetirla. De hecho, hasta el día de hoy, como un dato anecdótico, un niño a los 6 años en Israel, hasta el día de hoy, se sabe los 150 salmos de memoria. Usted habla con un niño y le dice, recítame el Salmo 90 y se lo va a recitar de memoria, porque a los niños desde muy pequeños les enseñan, prácticamente los obligan a estudiar, a indagar, a leer. Entonces la pregunta es, ¿les faltaba conocimiento de la Escritura? No. Pero ¿por qué el profeta dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento? Porque el conocimiento que Israel necesitaba tener era un conocimiento del Espíritu, un conocimiento de revelación, un conocimiento de saber que Dios los tomó a ellos para un propósito mayor, que incluso los traspasaba a ellos como nación. Ellos creyeron que porque Dios los usó, les dio la ley, les dio los mandamientos, e inspiró muchas cosas que nosotros leemos en el Antiguo Testamento, ellos creían que entonces era lo mejor que había en el planeta. Y sí lo eran, porque era el pueblo del Señor. Lo que ellos no entendieron, que Dios los estaba usando para manifestar algo mucho más glorioso. Y lo que Dios estaba tratando de hacer con ellos es que a través de ellos Dios iba a manifestar a su Hijo en la tierra, para que éste trajera verdaderamente libertad a la humanidad del pecado que había sido atado al corazón del hombre por causa del pecado de Adán y Eva. Entonces no era un conocimiento de Escritura, diga conmigo, era un conocimiento de revelación. Quiero que me acompañe, levante su mano por favor en esta mañana, dígale al Señor, Señor, en esta mañana trae revelación al corazón de la iglesia. No le oigo, dígale al corazón de la iglesia. Saca los velos para que te veamos a ti en todo. ¿Cuántos dicen amén? Vamos entonces a Hebreos 4, versículo 1. Ahí en mis espaldas, seguro, mis amados de multimedia nos van a ayudar para aquellos que no tienen la Biblia y puedan todo el mundo leer. Vamos a detenernos en el versículo 12. Tenga paciencia, por favor, porque es importante que leamos el contexto del capítulo 4. ¿Sí lo tiene? Ok. Yo voy a leer la Reina Valera 1960. Entiendo que a mis espaldas está la NBI. Sí. Pero yo voy a leer la 1960. Dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena noticia como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. Otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo, por medio de David, como se dijo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas.
Procuremos pues entrar en el reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Padre, gracias por esta mañana, porque me permites compartir este gran privilegio de exhortar y de impartir tu verdad a través de ella, Señor. Háblanos, porque tenemos hambre y deseo de oírte solamente a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les decía recién, prácticamente casi todo el libro de Hebreos nos va a hacer una invitación a salir de las sombras. Cada vez que yo nombre la palabra sombra, me estoy refiriendo a todo el Antiguo Testamento, porque el Antiguo Testamento era una sombra, era un tipo de lo que Dios iba a manifestar en su Hijo. Entonces, el escritor se va a encargar de decir: salgan de lo que ustedes creían, porque ahora en el pacto en el que estamos hoy día, que es en el pacto eterno que cantábamos recién, un pacto de amor en Cristo Jesús, en este pacto entonces ahora lo que antes estaba siendo anunciado, ahora en este pacto ha sido cumplido. El pacto que Dios ha hecho en su Hijo es un pacto que nos promete herencia eterna. El Padre dice que en este pacto te ha hecho no solamente heredero, sino que coheredero juntamente con Cristo. En este pacto las promesas de Dios ya no son en cosas externas solamente, sino que primero te posesiona en Cristo Jesús y desde allí te hace tener una perspectiva de la vida, del mundo. Jesús dijo: en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero tranquilos, porque el mundo ya está vencido. ¿Pero por qué el mundo está vencido? Porque desde la perspectiva del nuevo pacto, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, nos da una dimensión, una mirada gloriosa de que desde Cristo las cosas naturales se miran con los ojos de Dios. Todo ha sido creado para que sea gobernado por Él. Y si usted está en Cristo, entonces también todo va a ser gobernado. Todo va a ser bajo el control absoluto y soberanía del Señor. Entonces, Hebreo nos va a sacar de aquellas cosas que la iglesia debe de despertar. Hay una generación que tiene que despertar de que Dios ya nos ha introducido en un reposo. El reposo de Dios tiene que ver cuando Cristo estaba en la cruz gritando: el tetelestai, el consumado es. Ese consumado es, le estaba diciendo Jesús a su Padre: Padre, ahora todo lo que el hombre hacía para ganarse tu favor, no es necesario que haga nada, porque ahora yo he pagado con mi propia vida para que tengan mi favor. Por lo tanto, el hacer ya no es una carga, el hacer es un deleite, porque Él ya pagó el precio para que la iglesia viva en una completa libertad y que la iglesia pueda entrar en su reposo. Lo que está diciendo aquí el capítulo 4 de Hebreo es que Israel nunca pudo entrar en ese reposo. Había una tierra prometida. Dios le había prometido entrar a Canaán, a la tierra prometida. Pero Israel, ¿por qué nunca pudo entrar? Porque dice que su corazón estaba endurecido, entenebrecido. Sus pensamientos no estaban alineados a los pensamientos de Dios. Su corazón fue tan necio que Dios, habiéndoles ofrecido, habiéndoles prometido la tierra prometida, ellos constantemente estaban cuestionando a Dios. Es interesante notar que en Deuteronomio, cuando Dios le dice salgan, automáticamente en la frase siguiente que Dios le dice salgan para que entren. Siempre es igual, salgan para que entren, porque desde la perspectiva de Dios ese salir es salir de una naturaleza, es salir de un ambiente, es salir de donde nosotros estábamos por causa del pecado. Y Dios dice salgan, pero inmediatamente ustedes van a entrar. Dios les había dicho salgan de Egipto y entren en la tierra prometida. La orden era ustedes van a entrar. El problema de Israel es que desde sus corazones, sin conocimiento de la verdad de Dios,
estaban completamente convencidos que durante todo el proceso del desierto, ese proceso iba a ser como ellos querían y no a la manera de Dios. Porque si Dios te ha prometido que tú vas a entrar, no hay ninguna posibilidad de que Dios falle a su palabra. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si Dios dijo que vas a entrar, alguien tiene que decir amén, porque si Dios lo promete, yo voy a entrar, yo ya estoy en sus promesas. Israel nunca lo pudo entender, siempre estaban cuestionando. Si usted ha leído el libro de Éxodo, Levítico, Número, usted va a encontrar a un pueblo constantemente quejándose. ¿Pero para qué? ¿Por qué vinimos a esto? No. Y Moisés, ¿por qué nos trajiste a morir a esta tierra? Allá en Egipto estábamos mejor, comíamos cebollas, puerros, comíamos ajo. Estamos de menos Egipto. Y ahí el pobre Moisés tenía que ir donde Dios a decirle: papá, mira esto, están reclamando porque no tienen comida. Ahí venía Dios y le mandaba el maná. Papá, mira esto, están reclamando porque no tienen agua. Golpea la piedra, Moisés, para que salga agua. Y ahí Dios les daba agua. Constantemente ellos estaban reclamando porque en su corazón había una perspectiva del humano, de la necesidad inmediata. Pero no habían entendido que la orden era: salgan para que entren. En otras palabras, desde la perspectiva de Dios, Dios ya los veía en la tierra prometida. Desde la perspectiva de ellos, ¿dónde se veían? En pobreza, en miseria, reclamando que no tengo, que no puedo, que no sirvo. Desde la perspectiva de Dios, Dios veía una nación empoderada, tomando posesión de la tierra prometida, para que se asentaran y desde allí establecieran el reino de Dios. Y como Dios se lo había prometido en Éxodo 19, haré de ustedes una nación de sacerdotes. O sea, Dios le había dicho: esto es lo que yo voy a hacer con ustedes. Pero ustedes no lo entendieron, porque lamentablemente Israel es como las generaciones que constantemente van pasando en nuestras vidas y no comprenden el plan y el propósito eterno del Señor. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que cuando uno lee 1 Corintios capítulo 10, Pablo corrigiendo a la iglesia de Corinto, les dice: ellos, los de Israel, nunca entendieron que el maná era Cristo, que el agua era Cristo, que la nube era Cristo, que todo lo que tenía que ver en el Antiguo Testamento tenía que ver con Cristo. Pablo dice: ellos nunca comprendieron que el maná no simplemente era un pedazo de pan. El maná era lo que Jesús iba a decir una vez que estaba en la tierra y les dijo: yo soy el pan de vida. Ellos nunca entendieron que el agua no simplemente era agua, sino que era lo que Jesús después dijo en sus días: yo soy el agua y el que de mí bebiere jamás tendrá sed. Ellos nunca entendieron que todo lo que ellos vivieron representaba a Cristo. Ellos pensaron siempre que lo que Dios estaba haciendo con ellos era nada más que sacarlos para meterlos en un proceso de sufrimiento. Tanto así que para ellos el desierto fue una carga, un peso, pero para Dios era el proceso para que sus corazones entendieran que si Él los sacó, Él ya los veía en la tierra prometida. Esto es lo que dice el escritor: a ellos se les prometió un reposo, pero no entraron. Solamente usted sabe la historia de 2 millones de personas, solo Josué y Caleb pudieron entrar. ¿Por qué? Porque el corazón del resto de las personas estaba endurecido, pensando de que Dios los había sacado de Egipto para matarlos ahí en el desierto. Y el desierto fue el lugar más glorioso donde Dios se manifestó. En el desierto ellos vieron cómo se les apareció a Moisés en el monte, mostrándoles la ley, mostrándoles la Torá, mostrándoles la ordenanza. En el desierto fue donde Dios les dijo: construyan el tabernáculo, un diseño de Dios, que luego ellos no entendieron que era la manera como Dios les iba a decir: yo estoy en medio de ustedes. En el desierto ellos vieron el maná, el agua, la lluvia, la nube. Ellos vieron cómo Dios los protegió. Ellos vieron cómo Dios transformó el agua amarga en aguas dulces. Ellos vieron, pero nunca entendieron. Hay una generación que por no entender la revelación de Cristo en nosotros, se quedan pegados en un proceso en el desierto sin darse cuenta de que cuando Dios te sacó y Dios te quitó de ti el oprobio del pecado,
ya eres completamente libre de él, porque Dios ya te introdujo en una tierra que no es física. Esa tierra es Cristo en nosotros. Él ya te sacó de una condición. Mire, Egipto en la Biblia representa una naturaleza de pecado. Representa, diga conmigo, el pecado de Adán. Egipto representa el oprobio, representa todo lo que significaba esclavitud. Él lo sacó con mano poderosa. Hermano, usted cuando lee Éxodo capítulo 11, 12, 13 y 14, Dios le dice: coman el cordero antes de salir, crucen el mar rojo. Es decir, vieron a Dios de una manera gloriosa, pero nunca entendieron. Si hay una generación que Dios se manifestó milagrosamente, visualmente, fue la generación de Israel en el desierto. Pero para ellos el desierto era una carga, no era el proceso en donde Dios estaba perfeccionando sus corazones para que puedan entrar al lugar donde Dios los había introducido. Es lo mismo que Dios le dice a Abraham en Génesis capítulo 12, cuando Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela y te vas a ir a la tierra que yo te voy a mostrar. Es exactamente lo mismo. Y mire qué interesante, porque en el capítulo 12 de Génesis, Dios le dice a Abraham: sal de tu tierra, sal de tu parentela. Pero en el versículo 5 dice que Abraham llegó. A ver, espérense un ratito. O sea, le estaba diciendo recién sal, y en el versículo 5 dice que Abraham llegó. Espérense un momento. ¿Cómo puede llegar alguien en un par de minutos? Porque para Dios espiritualmente Abraham sale y automáticamente Dios ya lo ve. ¿Alguien me está entendiendo? Sale y Dios ya lo ve en la tierra. Claro, todavía faltaba muchos días, mucho tiempo para que Abraham llegara, pero a Dios lo vio saliendo y entrando. Así es como Dios nos ve en Cristo Jesús. Tú saliste del pecado, saliste de una naturaleza de esclavitud, de maldición, saliste de una naturaleza de oprobio. Dios te sacó y Dios te introdujo de manera inmediata. Usted hoy día no vive esclavo del pecado, no vive esclavo de la maldición. Usted no está maldecido, usted no está viviendo oprobio, usted no tiene nada de qué quejarse. Dios te sacó y te metió en una persona, en un reposo. Él te metió en Cristo Jesús de una vez y para siempre. Y te tengo que notificar: si Él te metió, nunca más vas a salir de allí, porque en esa tierra que es Cristo en nosotros, tu pecado no te saca, tu situación no te saca, nada te puede sacar de allí, porque Dios te metió una vez y para siempre. Alguien tiene que decir amén. Ni el pecado te puede sacar de allí. Pastor, es que yo siento que el diablo me anda persiguiendo. ¿Cuántos dicen eso a veces? Uy, yo siento que el diablo anda. Mire, hermano, yo he escuchado tanto testimonio en estos 20 años de ministerio. Pastor, yo siento que en la noche andan unos pasos ¿cómo le llaman aquí? En el techo de la casa, ¿no? Siento como ruido. Alguna vez me dijo: pastor, alguien me tiró tierra del cementerio en mi casa. Yo siento que estoy maldecido, pastor. Hoy no se le vaya a cruzar un gato negro por frente del auto, hermano. Uy, un gato negro. Uy, ¿será que el diablo me quiere matar? Escúcheme algo. Jesús dijo las siguientes palabras: a mis ovejitas nadie las arrebata. A mis ovejitas nadie las arrebata de mi mano. ¿Alguien está creyendo? ¿Alguien dice amén a eso? Mis ovejas, dice, son mías. Y para que el diablo, si es que quiere hacerte algo, tiene que decirle al Señor, como a Job: ¿me permites hacerle algo a este? Porque si no, no tiene autoridad. Escúcheme,
todo el oprobio, todo el pecado, toda maldición, toda persecución en la cruz ya fue crucificado. Tú fuiste libre una vez y para siempre, y hoy día en este lugar estás en una calidad de libertado. Por lo tanto, esa libertad es la libertad gloriosa de los hijos de Dios que se van a manifestar sabiendo que en Cristo Jesús, si yo lo tengo a Él, como cantábamos recién, no me falta aleluya, no me falta absolutamente nada. Esa es tu posición. Esa es mi posición. Él ya te sacó. Alguien diga amén, ya me sacó. Pastor, es que los días son muy difíciles. ¿Qué hago, pastor? Sí, yo estoy en Cristo, pero mire, estoy batallando. No te preocupes. Lea Romanos capítulo 5. Tu tribulación es la formación del carácter de Cristo en ti. Dios no te está maldiciendo, Dios no te está castigando. Lo que Dios hace cuando estás viviendo situaciones de quebranto. Hablaba recién con mi hermano que nos fue a buscar al hotel. Tu situación, querido, no es un castigo de Dios. Es el carácter de Dios que se está formando en ti, querido. Dios no está enojado contigo. El Señor en la cruz te amó. Y si Él te amó, estás determinado para que tus días. Y yo desde aquí declaro que tu hijo será la mayor bendición que traerá el Dios al corazón de ustedes como familia. Declaro en el nombre de Jesús que tu hijo será de bendición, y los próximos días este proceso lo vas a entender para la gloria del Señor. Dios no te está castigando. Dios no castiga a sus hijos porque Él te metió en Cristo Jesús. Aquí está la gente más poderosa que puede pisar la tierra. Aquí está la iglesia gloriosa de Jesucristo. Tu proceso es miren, lo que estás viviendo es la manera como Dios está llevando tu corazón a una total rendición y dependencia de Él. Porque cuando somos débiles, Pablo dice, entonces Él se hace fuerte. Cuando somos débiles, ¿cuántos han vivido una debilidad? ¿Cuántos han vivido una flaqueza, un problema? Mire, es más, ¿cuántos están viviendo hoy día una situación difícil que te tiene con tus pensamientos ahí mezclados? Levante su mano en esta mañana. Quiero decirte algo, tu proceso es pequeño, es momentáneo. Esa tribulación es solamente que Dios está ocupando tu corazón para que un mayor peso de su gloria se pueda manifestar en tu vida, en tu familia, en tus hijos. Y cuando salgas de ahí vas a decir, wow, gracias a Dios, porque en el proceso siempre me mantuviste, siempre estuve firme en ti. Y lo que estoy viviendo, Señor, es para darte gloria, porque salí en victoria. Aleluya. Si estás en Cristo, estás determinado. El reposo que habla el escritor es el reposo que Israel no pudo entrar porque no entendió. En esta mañana el Señor está despertando corazones para que entendamos que el reposo que es Cristo ya vive en nosotros, ya estamos completos en Él. Por eso es que cuando dice que en el séptimo día Dios reposó, usted lo ha leído en Génesis capítulo 1 y 2. Dice que en el séptimo día Dios reposó de sus obras. ¿Qué significa eso teológicamente, Carlos? Significa que cuando Dios terminó de crear todo, miró y dijo, wow, esto está súper bueno. De hecho, cuando Dios crea al hombre y a la mujer, es la única frase que escuchamos decir, esto es bueno y es bueno en gran, diga conmigo, en gran manera. Dios crea el día, Dios crea la lumbrera, Dios crea el sol, Dios crea las estrellas y siempre dice en el día 1, día 2, esto es bueno. Pero cuando llega el día sexto y crea al hombre y dice esto es bueno en gran manera, ¿qué estaba diciendo Dios? Que a partir de ese momento todo lo que Dios había creado era bueno en gran manera, porque todo lo creado representaba la imagen perfecta de Dios en la creación. Adán, que no había pecado, representaba la figura de Cristo. Por eso que Adán es figura de Cristo. Eso lo dice Romanos capítulo 5. Era un tipo de Cristo. Y cuando no había pecado, Adán podía gobernar todo. Adán podía administrar todo porque no había pecado. Es más, quien le pone nombre a los animales no es Dios, es Adán. Dios le dice a Adán, comienza a ponerle nombre a los animales. Claro, el pobre se cansó tanto que después se tuvo que quedar dormido. Que el caballo se llame caballo, Dios no le puso caballo al caballo. El que le puso caballo fue Adán.
Porque en ese momento que no había pecado, Adán vivía bajo el gobierno, diga conmigo, bajo el gobierno absoluto de Dios. Entonces todo lo que Adán hacía, Dios decía, me quedo en silencio porque lo que estás haciendo está perfecto, Adán. Por eso que era bueno y era bueno en gran manera. Le voy a decir un ejemplo, no está en la Biblia, pero para parafrasear. En otras palabras, Adán estaba, ¿cómo le dicen aquí? Regaderas, mangueras, ¿cómo le dicen? ¿Regadera? ¿Ah? Manguera. Adán estaba todo el día con una manguera, regando el pasto. El zacate le dicen en Estados Unidos. Ahí estaba todo el día. Y le daba hambre, iba y comía y disfrutaba porque no había. Entonces Dios dice, esto es bueno porque esto es lo que yo creé. Para que el mundo represente la imagen de Dios. ¿Cuántos me siguen? Entonces cuando entra el pecado, es cierto, el pecado desconfigura el corazón de Adán y Eva, pero no desconfigura el propósito. El pecado desconfigura la vida de Adán, la vida de Eva, pero no desconfigura el propósito eterno del Señor. Dios no es que, decíamos estos días, Dios no es que se tomó la cabeza y dijo, wow, Dios mío, ¿qué hago con el pecado de Adán? ¿Qué hago, Dios mío? ¿Qué? Se me echó a perder el plan. No. ¿Usted escucha eso en la Biblia? Dios no dice, uy, ¿qué hago ahora? ¿Qué hago con el plan? No, el plan se activa. Tanto así que la primera vez que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento, esto se llama el protoevangelio, en teología se llama el protoevangelio. La primera vez que vemos a Cristo en el Antiguo Testamento es Dios sacándole las hojas de higuera y vistiéndolos de piel de animal. Porque para que haya un animal, un piel de animal, tuvo que haber un sacrificio de un animal. Ahí tenemos la primera vez a Dios mostrándole que el sacrificio de un animal en el Antiguo Testamento representaba al sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Dios le saca sus hojas de higuera y los viste de piel de animales. ¿Qué significa? Que Dios a partir de ahí comenzó a levantar el plan de redención. El pecado dañó el alma de Adán, dañó la mente de Adán, pero no dañó el propósito eterno del Señor. Dios dijo, no importa, yo tengo un plan. Y el plan será que mi hijo bajará a la tierra. Mi hijo se hará hombre. Yo voy a bajar con él. Dios se encarnó en su hijo. Y lo que el hombre no pudo hacer en el Antiguo Testamento, por eso que Israel no lo entendió, lo que el hombre no pudo hacer, el Hijo de Dios lo iba a establecer. Por eso que cuando Cristo baja a la tierra, Él lo primero que dice, he traído el reino de Dios a la tierra. Él era la luz. Él era la vida, Él era el gozo, Él era la plenitud, Él era el pacto, Él era todo, absolutamente todo. Y cuando Cristo está muriendo en la cruz, Él está diciendo, Padre, a partir de este instante comienza una nueva temporada para la humanidad. Aleluya, aleluya. Claro, por eso que cuando Juan el Bautista lo ve venir delante de él y le dice, he aquí el Cordero de Dios. Diga conmigo que quita. Perdón, dice quitará. No dice quita. Es decir, Jesús pone un pie en la tierra y automáticamente el pecado queda neutralizado, porque ahora aparecería uno que iba a quitar el pecado del mundo. Por eso es que cuando Él pisa la tierra, se cambia, se transforma la atmósfera. Los religiosos nunca lo pudieron entender, pero yo estoy seguro que en esta mañana hay una generación que está entendiendo que el pecado del mundo está neutralizado. ¿Y por qué hay pecado todavía, pastor? Porque necesitamos una iglesia que entienda esta verdad. Si en ti te está gobernando la verdad de Cristo, tú vas a ser el que va a proclamar el evangelio por todas partes para que la gente reconozca que solo en Él y nada más que por Él, aleluya, podemos encontrar el reposo para nuestras almas y vivir determinado para su gloria y vivir en victoria para siempre, para siempre, para siempre. Diga conmigo, el pecado desconfiguró el corazón de Adán, pero Cristo lo devolvió al diseño. Por eso que en Cristo usted vuelve no solo al jardín, usted se devuelve a Dios.
Usted no solamente se devuelve al jardín, usted se devuelve a Dios. En Cristo Jesús, usted es reconciliado con el Padre. En Cristo Jesús, dice Romano, usted es justificado con el Padre. En Cristo Jesús, usted es glorificado por el Padre. En Cristo Jesús, usted recibe su herencia. En Cristo Jesús, usted recibe sus promesas. En Cristo Jesús, usted recibe todo lo que el Padre ha determinado para la iglesia. En Cristo Jesús está su mayor plenitud. Si tú estás en esta mañana en Cristo Jesús, has entrado en su reposo. Aleluya. Qué reposo, pastor, si mis días son tan difíciles. Tengo algo que ministrarte en esta mañana. Lo que estás viviendo, el Señor lo está usando para recordarte que no hay nada que hagas para que Dios te ame más, ni menos, porque cuando Dios te amó en su Hijo, fuiste determinado para la eternidad. Y la eternidad es ahora, no es cuando solamente Él retorne. Esperamos su retorno. ¿Cuántos dicen amén? Pero la eternidad es ahora. Ahora tienes que vivir la plenitud del Hijo del Señor. ¿Sabes lo que pasa? Es que a veces nosotros le decimos al Señor, Señor, tengo problemas, pero no se los pones a Él en sus manos, porque Él ya los cargó, ya se los llevó. Descansa, deleítate, disfruta, y que puedas decir como David: entraré por sus atrios con alabanza, entraré por sus atrios con alegría, porque si está escrito en mí, entonces yo puedo tener la seguridad que este proceso no es para muerte, este proceso es para la gloria del Señor. Y cuando tu corazón está alineado a esta verdad, sientes ese deseo de decir: Señor, gracias. Dígale al que está a su lado: estás en su reposo. Dígaselo, por favor. Vuelva a decírselo: el reposo está cumplido. Cristo lo cumplió. ¿Por qué Israel no ingresó? Porque su corazón, diga conmigo, su corazón estaba endurecido. Ahora, ¿por qué usted entró? Porque el Señor le dio un nuevo corazón. Segunda de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahora, ¿qué cosas viejas pasaron? El pecado, ¿verdad? Pastor, yo antes era malo, le pegaba hasta al gato, hasta al perro. Oh, pastor, mire, todo eso está perfecto, pero las cosas pasaron no significa lo que usted hacía. Las cosas pasaron significa que Dios te sacó de una naturaleza. Te sacó de Adán, te sacó del pecado, te sacó de la maldición. Las cosas pasadas significa que el Señor te libró de una condición y te metió en otra completamente distinta. Por eso que ahora las cosas son hechas nuevas en Cristo Jesús. Esa palabra crear es la primera palabra que aparece en Génesis cuando Dios dice: y creó Dios los cielos y la tierra. En hebreo es la palabra vará, que significa literalmente algo que no existía, algo que estaba deteriorado, ahora está completamente hecho nuevo. Por eso que ahora en Cristo Jesús eres una nueva criatura, completamente nuevo. Te tengo algo que decir. En la cruz hay una hoja en blanco que se comenzó a escribir, y esa hoja en blanco no permite que hayan quejas. Esa hoja en blanco es siempre: estamos más que vencedores en Cristo Jesús. Esa hoja en blanco es para que tú escribas todos los días: todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Esa hoja en blanco es para que diga: ni la vida ni la muerte me podrá separar del amor del Señor. Esa hoja en blanco es para que diga: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Esa hoja en blanco es para que diga: aunque ande en valle de sombra de muerte, no voy a temer porque Dios estará conmigo. Esa hoja en blanco es para que grites a los cuatro vientos: aunque esta carga que estoy viviendo es leve, estoy seguro que su gloria se va a manifestar todos los días en mi vida y en mi familia, y lo vamos a ver para ti y para tus generaciones. Diga conmigo: hay un llamado urgente, y es que tengo que entrar. Ahora, desde la perspectiva de Dios, Él ya te ve dentro. Ahora, desde tu perspectiva es donde tú tienes que decir: yo voy a entrar en su reposo. Amén. El reposo es una persona. Los judíos vivían diciendo shalom, shalom, shalom. De hecho, así se saludan hasta el día de hoy: shalom, que significa paz. ¿Sí?
¿Sí lo sabe? Shalom, paz. Y está bien. Él es nuestro reposo. Él es nuestro Shabbat. Cristo es el reposo. Cristo, solo Cristo, encontramos todo en Él. Por eso es que Pablo, cuando escribe sus cartas, un judío que se había criado al lado de Gamaliel, que conocía la Torá, ahora saluda de la siguiente manera: gracia y paz a vosotros. Como queriendo decir, antes del shalom hay una gracia, porque la gracia que es Cristo nos determina a vivir en su paz para siempre. Pablo dijo gracia y paz. Y usted lea sus cartas, gracia y paz, gracia y paz. Pablo estaba diciendo que ahora nuestra paz es Cristo. Por eso que en Cristo nosotros necesitamos acudir a un llamado de urgencia. En el versículo 11 dice: procuremos pues entrar en aquel reposo. ¿Y por qué tenemos que procurar? Porque esto es por obediencia. Recién se nos dijo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Entremos, hermano, que tu corazón se rinda a una obra que ya está consumada. En términos espirituales, présteme atención, un pensamiento para ustedes. En términos espirituales, Dios no tiene nada más que darte. Sí, míreme con cara de así como que ya no me ama tanto. Porque en realidad, en términos espirituales, el Señor nos dio todo. Porque si estás en Cristo, estás completo. Vamos, dígale al que está a su lado, estás completo. Entonces, si estás completo, ¿tiene que darte algo más Dios? Ahora, pastor, pero ¿y cómo lo hago con la renta de la casa? Espérate un ratito. Jesús lo declaró antes de ir a la cruz. Jesús dice: si ustedes están en mi reino, búsquenlo primeramente, y todo lo que necesiten, casa, renta, trabajo, estudio, familia, sentimientos, no sé, áreas sentimentales, relaciones, todo lo que ustedes necesiten os será. Pero por consecuencia que nosotros ya estamos en su reino, estamos completos. Miren, hermano, yo siempre le digo a los hermanos en Chile: tu casa está aquí. Tóquese aquí, por favor, su vientre, tóquese. Mira, tu casa está aquí, tus finanzas están aquí, tu economía está aquí, tu esposa, jóvenes, tu esposa está aquí. Ay, no escuché ningún amén de los jóvenes, ¿no? Señoritas, tu esposo está aquí, porque si Cristo está aquí y está completo, está faltando que eso se manifieste. ¿Cuándo se va a manifestar? En el tiempo perfecto del Señor. Porque si tú estás viviendo en su reino, todo lo que necesite, Dios te lo va a añadir. Pablo estaba en la cárcel y en un momento le dice a los de Jerusalén: no traigan más ofrendas. Por favor, no traigan más. Pablo estaba suplido. Estaba en la cárcel, es verdad, pero estaba suplido. Porque el Señor se encarga de añadirte todo lo que necesitamos. Porque si estamos en Él, tú estás desbordado de su gracia, desbordado de su bendición. La bendición te persigue por delante, por detrás, por arriba, por abajo. Está lleno de su favor. Entonces lo que tú necesitas va a venir por causa de que tú estás buscando su reino. Pastor, ¿y qué es buscar su reino? Indagar que si tú estás en Él, los días que van a pasar serán tan gloriosos. Aleluya. ¿Usted me está entendiendo? Serán tan gloriosos que usted no tendrá que correr detrás de alguien para que suceda un milagro. Porque la palabra del Señor dice: y estas señales seguirán. Es decir, usted no siga los milagros te siguen. Estas señales seguirán, es decir, todo lo que necesitamos nos va a seguir. Los milagros, la provisión, la abundancia, la prosperidad, la economía, la casa, el carro, los hijos, la hija, el nieto, la abuela. Todo nos va a seguir y Dios lo ordena absolutamente todo. Porque Dios te ha vuelto a configurar a la imagen de Cristo Jesús. Y todo lo que pidas en su nombre, aleluya. Vamos, levante sus manos. Todo lo que pidas en su nombre.
Vamos, levante su mano. Todo lo que pida, diga conmigo, todo lo que pida en su nombre, Dios ya lo ha provisto. Dígalo, Dios ya lo ha provisto. Aquí hay gente que siga con sus manos levantadas. Aquí hay gente que en los próximos días va a comenzar a ver con sus ojos naturales la provisión de Dios, la multiplicación de Dios, la abundancia de Dios, aleluya, el amor, la gracia del Señor. Tus relaciones se ordenan. La salud de tu hijo, querido, se va a ordenar, se va a arreglar, porque todo está en Dios. Si estás en Cristo, Él te ha provisto de todo. Alguien tiene que celebrar que en los próximos días tu mesa estará sobreabundante, tu despensa estará sobreabundante. Aleluya, tendrás salud, como decía Carlos, tendremos salud, seremos prosperados en todo, porque si estamos en Cristo, entonces estamos más que victoriosos para su gloria. Aleluya, estamos más que bendecidos para su gloria. El Espíritu Santo está obrando en muchos corazones en esta mañana y vamos a terminar orando al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Me ayudan, por favor, querido Claudito, los ministros del altar, si me pueden ayudar. Si estamos en Cristo, diga conmigo, estoy completo. Ahora, estar en Cristo significa reposar. ¿Sabes por qué Pedro se hundió en el mar cuando Jesús le dice, ven a mí? ¿Saben ustedes por qué Pedro se hundió? Jesús le había dado el privilegio de que caminara por encima del mar. ¿Sí lo he leído, verdad? Pedro le dice, Jesús, yo puedo. Sí, ven, Pedro, ven. Y Pedro comenzó a caminar por encima del mar, igual que Jesús. Pero de repente, dice que comenzó a hundirse Pedro. ¿Qué pasó? ¿No tuvo fe? Dilo, por favor, ven aquí, ven aquí. Aquí hay una revelación tremenda, mira. Gloria a Dios por los ministros de la casa. Gloria a Dios por los ministros de la casa. ¿Qué le pasó a Pedro? Aportó su mirada de Cristo. Cuando Pedro dejó de mirar a Jesús, se comenzó a hundir. Porque cuando tú sacas su mirada de Él, tu corazón comienza a tener miedo. Y lo que pudo haber sido un milagro termina siendo un proceso triste por no haber entendido que tu mirada solamente tiene que estar en Él. ¿Qué dice Hebreos capítulo 12? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Si estás en Cristo, lo que estás viviendo es temporal. Y yo estoy seguro que si hay una iglesia que le cree a Dios en esta mañana, vamos a escuchar testimonios como los que escuchamos el viernes. Carlos me decía, Jorge, vimos milagros impresionantes el viernes en la vigilia. ¿Usted cree que eso es todo? Carlos, ¿tú crees que eso es todo? Dios les está mostrando un pedacito de su gloria. No, usted no me está creyendo, hermano. Dios les está mostrando un pedacito de su gloria. Pero los próximos días vamos a escuchar, Carlos, mi casa está vuelta loca. No paramos de llorar. Veo a mis hijos quebrantados. Veo a mi familia completamente empoderada del Señor. Vamos a empezar a escuchar. Y Carlos nos va a decir seguramente en algún momento, porque lo que ustedes están viviendo es tremendo. Pero por favor, iglesia, que nunca nadie te saque de esta verdad. No necesitas hacer más para que Dios te ame. Es suficiente con lo que tú haces y con lo que tú eres. Él te ama en Cristo Jesús. Él te ama en Él. Él te amó en su Hijo. ¿Sabía usted que usted ni siquiera tuvo que salir a buscarlo? ¿Alguien está convencido de que ni siquiera tuvimos la capacidad de ir a buscar a Dios? Le hago una pregunta. ¿Alguien que está muerto puede buscar algo que está vivo? No, porque está muerto. Usted estaba muerto en delito y en pecado. Usted no tenía capacidad para buscar a Dios. Pero el amor de Dios es tan grande que Él te dice, no me escogiste vos a mí.
Yo te salí a buscar. Yo te escogí. Si estás aquí es porque eres un escogido de Dios. Y Dios a sus escogidos no los abandona. Porque cuando Él te ve en Cristo. Dice Pablo en Colosenses que ahora estamos vestidos de Él. Las ropas viejas, nos sacó la ropa vieja. ¿Y sabe de qué nos vistió? Nos vistió de Él. Por eso que cuando Dios te mira, Él ve a su Hijo en ti. Él no ve tus debilidades, Él no ve tus fracasos, Él ni siquiera ve nuestros pecados, porque los pecados ya fueron en la cruz puestos. Lo que Él ve, que mi corazón se rinde en medio de nuestros pecados. Le digo, Señor, no puedo con esta debilidad, pero yo sé que en tu gracia tú me haces fuerte. Y Él va venciendo nuestras debilidades. Claro, no las dejamos ahí porque le hacemos un cariño. No. Los pecados se tienen que exponer delante del Señor. Pero aún tu pecado no te quita tu condición de hijo. Estás batallando con un pecado, con una situación, y el diablo está constantemente diciéndote: no, ¿para qué vas? ¿Para qué asistes? Mira, sigues igual, eres un fracasado. Mira lo que hiciste esta semana. Pero Dios te recuerda que si estás en Cristo, Él te ve vestido de su Hijo. Tu corazón lo que necesita no es condenación, porque ya no hay ninguna condenación a los que estamos en Cristo Jesús. Tu corazón necesita rendirse delante de Él y decirle: Señor, si yo estoy en ti, tu gracia es suficiente. Pablo decía: soy lo que soy por la gracia del Señor. Soy lo que soy por la gracia del Señor. Pablo reconocía que aún en sus debilidades, él era porque la gracia de Dios lo sostenía. Era Cristo en él. Y Pablo luchaba con sus concupiscencias. Romanos 7 dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo tenía luchas. O aquí hay gente que no tiene luchas. O aquí hay gente que, oh no, pastor, todo. No, hermano, no me diga y no me venga con esto, porque mientras estemos en este cuerpo, la lucha es constante. Pero tengo algo que declararte en esta mañana por el poder del Espíritu Santo. En nuestras flaquezas, en nuestras luchas, lo estamos mirando a Él. Los ojos están puestos en Cristo Jesús. Y en medio de nuestra flaqueza, nuestro dolor, nuestra aflicción, el Señor se está fortaleciendo en ti. Y te está diciendo: hijo mío, aunque pases por las aguas no te vas a ahogar, aunque pases por el fuego no te vas a quemar. Tú eres mi hijo, yo te veo y te veo completamente vestido de Él. El Señor te ve vestido de su Hijo. ¿Sabe cómo se llama esto? Gracia sobre gracia. Y le vimos lleno de gracia y de verdad, dice Juan. Cuando Él vino a la tierra, dice, le vimos lleno de gracia. Eres la gracia, eres la verdad. Si estás en Cristo, sostén tu corazón en Él. Y nuestros próximos días, ¿sabe lo que va a suceder? Que aun cuando venga la tentación, escúcheme algo, dice Dios que aún en la tentación, Él ya ha provisto todos los recursos para que no caigas, porque Él no te va a dejar caer.